Es una enfermedad que no afecta mucho a la población. Hay sí pacientes hemofílicos. En Candelaria yo no conozco ninguno que tenga hemofilia. Se cree que en el mundo hoy, en la actualidad, hay unos 400.000 personas, ¿sí?, con hemofilia en el mundo. En Estados Unidos 25.000 personas solamente. Así que, pero sí, en la Argentina hay hemofílicos. Mucho menor cantidad, debe haber unos 8.000, 7.000 personas hemofílicas, pero hay que tener en cuenta porque es una enfermedad hereditaria, digamos. Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es la hemofilia y a quiénes afecta? Bueno, cuando nosotros tenemos una herida, ¿sí?, por ejemplo una lesión, nos cortamos con algo, inmediatamente se dispara lo que se llama en medicina la cascada de la coagulación, ¿sí? Allí hay una serie de factores, proteínas, que son como 20, que intervienen, que no viene el caso nombrarlas, pero que en el caso de los hemofílicos tienen la ausencia de dos factores, de un factor, ¿sí? Hay dos tipos de hemofilia. Tenemos la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia, digamos, en su cascada de la coagulación, en la cascada de la coagulación, nosotros tenemos 10 factores principales de la coagulación, numerados ascendentemente del 1 al 10, y en las personas que padecen hemofilia le falta uno de estos factores de esta cascada principal de la coagulación, ¿sí? Un numerito, puede ser el 8 o el 9, ¿sí? En el caso de la hemofilia A, el que le falta no tiene genéticamente, hereditariamente, no tiene, estos pacientes que padecen hemofilia, el factor 8, ¿sí? Y en los pacientes de hemofilia tipo B le falta el factor 9. Entonces, al no dispararse esta cascada de la coagulación, cascada se le dice porque es como una caída de factores. Bueno, disculpa que te interrumpa. Sí. Yo trato de ponerme en el oyente que Sí, yo también a lo mejor me acelero un poquito. O sea, ¿qué querés decir con eso? Cascada de coagulación. Es una serie de factores que van activando uno a otro para que haya coagulación y se tapone la herida, ¿sí? Ajá. O sea, los hemofílicos no se le taponan la herida rápido. Exactamente. Entonces se producen lo que se llama hemorragias, ¿sí? O sea que las personas hemofílicas tienen un problema de la coagulación. No coagula la sangre y pierden sangre sin detención, ¿sí? Sin parar. No se le cierra la herida. No se coagula, exactamente. No se le cierra la herida, no se coagula la sangre. Entonces puede llegar, dependiendo de la lesión, puede llegar a ser grave, leve, moderada o mortal directamente. Así que hay que, digamos, no hay coagulación. Esa es la idea principal. No hay coagulación. Entonces la persona puede tener hemorragias, ¿sí? En diversos grados, digamos. Ajá. Bueno, ahora voy entendiendo mejor y ya te digo, ¿no? Sí, yo a lo mejor me metí en la parte muy técnica, pero no tiene coagulación. No, estamos acá, vos sos un amigo de la casa. Pero tenía que explicarlo para decir que le falta, uno de esos 10 factores le falta a los hemofílicos. Perfecto. Y allí no se puede coagular la sangre. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la persona hemofílica, el diagnóstico? Bueno, los síntomas son principalmente que una persona nota, o una madre nota, o otra persona nota que su pareja, o su amigo, o su hermano, se corta y hay por ejemplo, una herida leve y no se cura, no se coagula, lo que en un tiempo normal se cura, que son 10 o 15 minutos, se coagula la sangre y tapona la herida, queda un lecho viscoso, la herida, y se seca, y a medida que pasa el tiempo va tomando más solidez, y la herida se cierra, hace una cascarita, como todos conocemos, y se cerró la herida, no hay problema. En las personas que tienen hemofilia no ocurre eso, sino que está constantemente, puede pasar 1 o 2 días sangrando esa herida, y no se cierra la herida, no coagula. Entonces ese sería uno de los signos, más que nada, son signos, no síntomas, que la persona observa. Y bueno, y en el mientras tanto que sufre esa hemorragia, ¿qué se hace con el paciente? O sea, dependiendo del tamaño de la herida o de la lesión, el paciente va a concurrir al médico o no.
en un primer momento se tapona la herida con una gasa, se hace la limpieza con un antiséptico, con alcohol, por ejemplo, o iodopovidona, se tapona y uno ve que nunca se cierra la herida. Si no es una herida muy grande, no hay problema porque digamos, da tiempo a que concurra un médico y sospeche que puede ser un trastorno de la coagulación. Entonces puede hacer la derivación al especialista, que es el hematólogo, que lo va a tratar en consecuencia. Pero si es una herida de mayor gravedad, por ejemplo, una hemorragia interna o en un accidente, a veces se debuta con un accidente de tránsito, una colisión, un choque, y la persona puede llegar a fallecer, dependiendo de la severidad de la lesión. Entonces no hay coagulación y el paciente en un minuto puede morir, ¿sí? Entonces, todo dependiendo del lugar, de la localización de la lesión, del tamaño de la herida, dependiendo de esto, ¿no es cierto? Pero igual el médico se da cuenta que no coagula la sangre, que es a veces en 10, 15 minutos en un accidente o en una colisión de tránsito, el médico se percata de esto, pero realmente estas heridas no paran de sangrar, no tienen coagulación, así que ahí el médico debe sospechar y tratar de hacer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades.